Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora estarás viendo la clase, pero si pensás que te equivocaste o que estabas viendo algún noticiero, en realidad es parte de la clase y sí, estabas viendo un noticiero de hace unos 42, 43 años, te diría, cuando ocurrió este desastre en nuestro país y que modificó muchísimo todo lo que tiene que ver con el tema que vamos a hablar ahora, por eso me pareció pertinente ponerlo. Es muy importante que pienses en las responsabilidades que tenemos. Somos creativos, nos gusta diseñar, nos gusta proyectar, pero la ejecución tiene determinadas reglas y hablando de las envolventes vamos a ver algunas de ellas. Así que hoy vamos a hablar del envolvente como soporte. Los requerimientos de las envolventes son soporte, estanqueidad, refiriéndonos sobre todo, y ya en este caso enfocándonos a la envolvente lateral, ¿no? Soporte, estanqueidad, confort, imagen y eficiencia. Hablando del soporte, cuando hablamos del soporte, hablamos de que no se caiga, que resistan las fuerzas que pudieran actuar sobre la construcción y actúen sobre el envolvente en particular que conforma la construcción en sí, ¿no? Hablamos también de estanqueidad, que no se cuele en la lluvia, el viento, el polvo, etcétera. Hablamos de confort, que sea confortable acústica y visualmente. Hablamos de la imagen, que se vea bien, y esto es una de las cosas que más nos interesa, sobre todo para decir a los arquitectos, ¿no? Cómo se ve, cómo la envolvente conforma la forma, valga la redundancia. Eficiencia, que existe una adecuada relación entre la inversión y los beneficios. Volviendo entonces a la que nos convoca hoy, que vamos a desarrollar hoy, es la de soporte, ¿sí? Que no se caiga, que resista las fuerzas que pudieran actuar sobre la envolvente, sobre la construcción en sí. Fíjate que una de las, acá el título de la diapositiva es Normativas Vigentes. El CIRSOC es el Centro de Investigaciones de Reglamentos de Seguridad para las Obras Civiles. Allá por 1978, es decir, casi un poco menos de un año de que ocurrió este terremoto, el INTI y la Secretaría de las Obras Públicas de la Nación, y quien tiene entre sus funciones y misiones la fijación de normas y reglamentos para las obras civiles, deciden crear el CIRSOC para estudiar, para desarrollar, para actualizar y para generar los reglamentos de una construcción que frente a estos sismos, frente a estas solicitudes, hasta el momento no estaba pudiendo responder, y una muestra clara fue lo que vimos en el video. Entonces, la norma del CIRSOC, el 501, se refiere al diseño y construcción de estructuras de mampostería compuestas por mampuestos asentados con morteros, aplicación directa a la zona sísmica 0 de baja sismicidad. IMPRES-CIRSOC 103, parte número 3, normas argentinas para construcciones sismo resistentes, construcciones de mamposterías. Estas prescripciones se aplican a las construcciones cuya estructura resistente esté construida por muros de mampostería de ladrillos macizos o bloques huecos o cerámicos de hormigón. Fíjense que una de las primeras cosas que se hicieron a partir de poner en marcha estos estudios para el desarrollo de estos reglamentos fue estudiar las zonas. Y entonces yo recién hablaba de la zona 0, pero fíjate que nosotros Córdoba estamos prácticamente, si te fijas en el mapa de la derecha, divididos, ¿no? Parte de Córdoba está en la zona sísmica 1, el resto acercándose hacia Santa Fe, en la parte limítrofe con Santa Fe, es zona sísmica 0. Y fíjate que a medida que vamos avanzando hacia la izquierda, entramos en una zona roja, en donde la peligrosidad sísmica es muy elevada, y ahí es donde se encuentra San Juan, de donde vimos el video de Caucete al principio. Vos fíjate cómo desde 0 va desde muy reducida la peligrosidad a reducida la zona sísmica 1, que somos nosotros,
acá en Córdoba, y después, bueno, empieza de moderada a elevada hasta terminar allá con la peligrosidad muy elevada. Aparecen a partir de estos reglamentos unos elementos que nosotros no vamos a poder ignorar por ser zona sísmica 1 cuando trabajemos con mampostería. Desde el terremoto de Caucete 1977, el encadenado ha sido un componente usual en nuestras mamposterías. La incorporación de armaduras ha sido una manera que con distinto grado de desarrollo se utilizó desde antaño para resolver la debilidad de la mampostería de las tracciones. Vos sabés que las solicitudes y los esfuerzos a los que está sometida la construcción pueden generar dentro de la misma esfuerzos de distinto tipo, ¿sí? Y eso lo has estudiado en tecnología con nosotros también. Puede solicitar esfuerzos de tracción, puede solicitar esfuerzos de corte. Bueno, trabajar a la compresión resulta simple, ¿no? Ahora, resistir esfuerzos de tracción que son originados por movimientos horizontales y que genera tracciones en las mamposterías sobre todo, ahí empieza toda una situación demandante y unas solicitudes que hay que resolver para poder trabajar en la misma. Fíjate que si bien acá en los ejemplos de las fotos hay mampostería, también las estructuras de hormigón, por más que tienen la armadura, deben estar calculadas y pensadas para poder resistir esos esfuerzos horizontales también. En las áreas sísmicas, los movimientos del suelo hacen que el problema principal sea evitar los movimientos horizontales relativos de cada plano horizontal en su inmediato inferior hasta llegar al suelo. Es decir, como te decía, ¿no? Trabajar para cargas gravitatorias puede ser simple, contrarrestar esfuerzos horizontales es por ahí más complicado. Los gráficos que se te presentan a la izquierda los debes ver familiares, son gráficos que hemos estudiado también en Introducción a la Tecnología. El equilibrio estático o externo tiene que ver con que el equilibrio de fuerzas y momentos pueda ser absorbido por los planos para terminar dando un esfuerzo, una sumatoria de fuerzas igual a cero y una sumatoria de momentos que también sea igual a cero. Para que eso pase, las condiciones mínimas son dos planos paralelos, uno perpendicular y un plano que los vincule. La dirección de los planos verticales no deben cortarse en un punto, es decir, no deben ser convergentes, no deben ser concurrentes. El equilibrio estático o interno también es muy importante, el equilibrio de fuerzas exteriores con fuerzas interiores. Los planos deben poder resistir también las tensiones. ¿Cuáles son las exigencias para los muros de mampostería resistente? Fíjate que cuando el esfuerzo horizontal se produce y se le aplica una fuerza, un muro al que se le aplica, en este caso, y lo podés ver ahí en el gráfico, una fuerza se puede romper, ¿sí? Se puede romper por corte, porque se pueden empezar como a deslizar de alguna manera las hiladas, pero también empiezan a generarse dentro del mismo plano esfuerzos de tracción y que después en la fachadita que está abajo generan ese tipo de fisuras o grietas que se pueden apreciar que están marcadas en color rojo. Esto se debe, si te fijas bien ahora en este esquema, a cómo dentro del plano, en el esquema inferior, se generan las tracciones. Es decir, se genera compresión, hay un acortamiento, se achica de alguna manera la diagonal, pero se tracciona abajo y se tracciona la cara izquierda. Entonces, de esa manera, al alargarse, se producen tracciones y se generan las fisuras que veíamos en la fachadita de las placas anteriores. Para que esto no pase, para mejorar las capacidades resistentes del muro, bueno, ya vamos a hablar de las trabas y de los aparejos, pero necesitamos sí o sí encadenar como está dado en el gráfico superior, que podés ver el marco este gris, enmarcando para que pueda de alguna manera tensionar y resistir los esfuerzos de tracción que pueden estar generando los movimientos horizontales. Entonces,
aparece en la mampostería enmarcada un mecanismo resistente formado por estos elementos, el encadenado vertical, los encadenados horizontales, y esta diagonal más el agregado de las enmarcados aumenta de esta manera la resistencia. No se admiten combinaciones, vamos a ver algunas, yo hice como un recorte, ¿no? y dejé algunas de las más importantes, de las normas, de las normas más importantes. No se admiten combinaciones de diferentes tipos de mampuesto en planta ni en elevación. Es decir, vos no podés mezclar distintos tipos de mampostería y pretender que esos distintos tipos de mampostería se comporten igual. Entonces, como no se van a comportar igual, lo ideal es no mezclar. Ahora, dentro de un mismo plano, menos. Es decir, en elevación no se pueden mezclar los tipos de mampostería. Vos podrás haber visto, y es muy común decir, bueno, de la mampostería de fundación la hacemos de ladrillos comunes porque eso facilita hacer después la capa aisladora y después sigo a lo mejor con unos bloques cerámicos. Eso no puede pasar, ¿sí? Eso no debe estar pasando y esta es una de las reglas que vas a tener que tener en cuenta. Es decir, nosotros tenemos libertad para diseñar, como hablábamos en el teórico anterior, no en el otro que di yo también, pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y esas cosas no vienen a restringir, vienen a posibilitar que el proyecto se desarrolle y no pasen las catástrofes que vimos al principio, de las cuales podemos ser nosotros responsables. Entonces, en un mismo plano yo no puedo mezclar distintos tipos de mamposterías. Otra cosa, volviendo a las diapositivas anteriores, en qué zona sísmica estás es fundamental. O sea, si vos vas a empezar a diseñar, parte de tus premisas de diseño, de esos lugares de donde arrancás, tenés que estarte preguntando, ¿en qué zona sísmica estoy? ¿Sí? Vamos con otra de las reglas. Excepto para construcciones de una planta, los entrepisos y techos deberán conformar diafragmas rígidos y resistentes en su plano a fin de transmitir adecuadamente los esfuerzos de corte originados por la acción sísmica a los muros resistentes dispuestos según la dirección de análisis considerada. Vos tenés que generar un diafragma, es decir, vos tenés que tener vinculado tus planos verticales con un plano horizontal sí o sí. Eso de que yo pongo un encadenado a los 2 metros de altura y de paso me sirve de dintel, y eso no lo puedo hacer. Generar diafragma implica tener que los planos verticales estén conectados sí o sí con ese plano horizontal. Los muros resistentes de mampostería se dispondrán en planta de modo tal que configuren un sistema estructural sismorresistente según dos direcciones ortogonales. Según cada una de estas dos direcciones ortogonales de análisis, deberá contarse con una densidad de muros resistentes suficiente como para resistir adecuadamente las solicitaciones originadas por la acción sísmica. Vos vas a tener acá, fíjate en el gráfico, el muros en el sentido de las X y muros en el sentido de las Y. ¿Cuántos muros necesitaré? Bueno, eso depende de la envergadura del proyecto, ¿no? Ahora, una vez, si el proyecto es grande, si hay muchos planos, digamos, no es indistinto que haya mucha cantidad en una dirección y no en la otra, pero eso lo vas a estudiar. O sea, debieran estar distribuidas homogéneamente los planos que van a resistir esos esfuerzos horizontales para que no se desplace el centro de masa del centro de gravedad, pero son cosas que vas a estudiar en estructuras en su determinado momento y hasta vas a poder calcularlas. Lo que quiero decir es, esos muros, no solo que debe haber un mínimo como veíamos recién, sino que deben estar homogéneamente distribuidos en el proyecto para que la respuesta a las solicitaciones sea la adecuada. Para que la diagonal comprimida no falle por pandeo, se establecen espesores mínimos de los muros y la relación con el alto, ¿sí? Y entonces vos fíjate que los muros resistentes son aquellos que de acuerdo con las prescripciones de este reglamento poseen capacidad para resistir cargas contenidas en su plano. Estos elementos estructurales son esenciales para la transmisión de cargas horizontales
y o verticales en las construcciones de mamposterías. De alguna manera es como la definición de lo que es un muro resistente. Ahora, hemos visto algunas consideraciones. Deben dentro de ese plano debe estar encadenado sí o sí por la zona sísmica en la que estamos. Debe ser de un mismo mampuesto desde la mampostería de fundación. Pero también hay una cuestión y hay una relación que tiene que ver con los espesores. Si bien acá en la placa, esta placa es vieja, es del año, esta clase se armó en el 2017, hay algunas libertades que se pueden llegar a tener con respecto a lo que es el muro de 15. Es decir, acá fíjate que dice mampostería de ladrillos comunes máximo una planta. Bueno, estuvimos hablando con la gente de estructuras y en el CIRSOC con las investigaciones se ha establecido un nuevo reglamento que permite que si el muro es macizo pueda tener 2 plantas. Quiere decir que si vos tenés dentro de tu proyecto un muro interior que es de 15, de 13 centímetros, digamos de espesor, ese muro puede tener hasta 2 plantas y ser portante. Antes, con la vieja normativa, debía tener 0,17, sí o sí. Es decir, tenía que ser, si era de ladrillos macizos, el ladrillón que viene de ese espesor. Ahora eso se ha flexibilizado, pero recordá que siempre y cuando estos sean macizos. Entonces, con respecto a eso, a los ladrillos comunes o de campo. Con respecto a los bloques cerámicos o de cemento, hasta 1 o 2 plantas. La mampostería de ladrillos comunes de 2 a 4 plantas. En construcciones de más de una planta, los muros resistentes de los pisos superiores se dispondrán en coincidencia con los de los pisos inferiores. Y esto que parece una cosa tan sencilla, después vemos en los proyectos que no es así. No existe continuidad. Si vos querés que un muro sea portante, ese muro debe tener continuidad en planta baja y en planta alta, ¿sí? Si por el proyecto hay algún muro que no tiene continuidad, no que esté asentado produciendo asentamientos diferenciales, pero sino porque no tiene continuidad, ese no puede ser un muro que vos consideres portante. Se procurará en lo posible que los muros se apoyen en sus 4 bordes a fin de que resistan adecuadamente la acción sísmica perpendicular a su plano. El sistema estructural deberá presentar adecuadas vinculaciones entre los muros dispuestos perpendicularmente entre sí, especialmente en lo que se refiere a la trabazón. Fíjate en el gráfico inferior donde están los muros perpendiculares. Bueno, cómo se encuentran, cómo se traban, ¿sí? Cómo se encadenan. En ese punto seguramente empezaría a aparecer un encadenado vertical que esté vinculando ambos planos, ¿no? El perpendicular con el otro. El sistema estructural, las aberturas dentro de este sistema estructural en los muros, entre pisos y techos de la construcción se ubicarán de modo tal que las concentraciones de tensiones sean mínimas, ¿sí? Y acá empiezan a aparecer todas unas reglas. Es decir, yo no puedo considerar un muro y decir que ese muro es portante y que va a soportar esfuerzos horizontales y que yo lo encadeno y después perforarlo en cualquier lado. Y acá empieza una parte muy importante a tener en cuenta con respecto al diseño, ¿no? Pues por ahí vemos la fachada y entonces ubicamos las aberturas como nos gusta más, como nos parece que queda más lindo. Bueno, yo tengo que decirte que si esto va a ser de muros portantes, las aberturas no podrán estar en cualquier lado, ¿sí? Y que a los muros que consideres como portantes, como tales, no los vas a poder perforar de cualquier manera, ¿no? Y entonces acá se explica en el gráfico superior, está explicado cómo, por ejemplo, lo ideal sería que la abertura no supere el 10%, que esté centrada, que si se va acercando a alguno de los extremos
mantenga en algunos de los casos un ancho mínimo de 90 centímetros, moverse siempre de los tercios medios, es decir, la abertura no puede estar puesta en cualquier lado. La calidad de los componentes de la mampostería también es muy importante. Cuando hablamos de la calidad de la mampostería, inmediatamente nos remitimos entonces a, en el caso de los ladrillos comunes, los cerámicos y los bloques cementicios, indefectiblemente nos vamos a tener que poner a pensar en su fabricación. Es decir, obviamente que la calidad va a estar garantizada en el bloque cerámico, porque es un bloque industrializado, ¿no? Con el tema del bloque cementicio, y depende de dónde lo compre. Puedo comprar de alguna fábrica que me garantice los materiales con el que está hecho y cuál es su capacidad portante y demás, sí, pero también puedo comprarlos en una fábrica que quizá no ha reunido todas las condiciones de seguridad en su fabricación, y después los bloques tienen una calidad pésima. Entonces, o por ejemplo, no sé, se juntan los padres de una cooperadora y dicen, bueno, para ganar fondo tienen una bloquera y se ponen a fabricar bloques. Resulta que a la mezcla con la que elaboran los bloques le meten la manguera, se quedaron sin cemento y le metieron mucha más arena de lo que le tenían que poner, y son esos bloques que después no tienen nada de capacidad portante, se desgranan cuando los agarras, porque verdaderamente, bueno, no han sido hechos como debiera ser. Y tenés el ladrillo común, que si bien es un ladrillo de fabricación artesanal, de alguna manera es como muy noble, ¿no? Es como siempre mantiene más allá de la calidad que pueda tener o no. Es decir, podés tener un ladrillo mejor que otro, pero es un ladrillo muy noble que siempre de alguna manera garantiza de alguna manera su capacidad portante y demás. Con respecto entonces a la calidad de los componentes de la mampostería, los mampuestos integrantes de tabiques no portantes, y acá entramos ya en muchas cosas, en muchos detalles que vamos a poder verificar una vez que veamos los proyectos de ustedes. Cuando ustedes empiecen a trabajar, vos quizás puedas tener un tabique el que consideres no portante. Bueno, para tal fin, con los ladrillos comunes a veces se ponen de panderete o se hacen de rafa, como está indicado acá en la imagen. Podés tener también, si te fijas, en el caso de los ladrillos cerámicos, especialmente los de estos con los huecos horizontales que sirven para ese fin, y entonces de esa manera lo único que tenés que garantizar es que resistan sus propias cargas, es decir, se banquen su propio peso. Y entonces ese sería el requerimiento en el caso de los tabiques no portantes. La mampostería debe estar trabada. ¿Sí? La mampostería, en donde los mampuestos son asentados en hiladas sucesivas, poseen las juntas verticales alternadas entre hiladas, y las solapes no son menores que 1/4 del largo de un mampuesto, o así debiera ser, para que esto pase y genere una pendiente de descarga de alrededor de 50 grados. ¿Sí? La mampostería no trabada, mampostería cuya traba es inferior a 1/4 de la longitud del mampuesto, como indica en el gráfico inferior. Es muy importante, para lograr que las condiciones estén reunidas, no solo pensar en los mampuestos y pensar en el material, sino también pensar en la técnica, pensar en la ejecución. Y acá es donde entra la albañilería. Es decir, vos podés pensar muy bien todo el proyecto, pero la ejecución es fundamental. Es decir, quien ejecute, quien haga, quien lleve a cabo, quien ponga en marcha la mampostería, es fundamental que lo haga bien. Por eso el título es la albañilería, y que vos sepas controlar algunas de las cosas que vamos a ver ahora. La albañilería es el conjunto de técnicas basada en el uso de morteros y hormigones, constituido por áridos y aglomerantes, para adicionar pequeños elementos o para ser conformados por moldeado o extendido. Consiste en la construcción de estructuras cohesivas,
de gran número de elementos, unidos de tal modo que forman una sola masa, un monolitismo, una pundinga artificial. Cuando habla de pundinga artificial, el autor de esta frase se está refiriendo a una piedra, ¿sí? A un tipo de piedra que se conforma y se va generando en su conformación, adicionándose a partir de distintos sedimentos. Entonces dice, consiste en estructuras cohesivas, por eso habla de la cohesividad de gran número de elementos unidos de tal modo que forman una sola masa, un monolito, una pundinga, una piedra artificial. ¿Por qué monolitismo? Porque si yo quiero lograr soporte, estanqueidad y confort, se consiguen con una combinación de materiales, elementos y componentes que configuran la envolvente, los que deben permanecer ubicados y relacionados tal como se los dispuso en el proyecto. Esto puede parecer obvio y fácil de conseguir si no se contaran las fuerzas horizontales, con el origen del viento y los sismos. Es decir, es como obvio y es como muy simple, pero bueno, a ver, una de las cosas fundamentales y más complicadas de contrarrestar son los esfuerzos horizontales, ¿no? Y entonces si esto realmente no tiene monolitismo, y difícilmente yo le pueda pedir que tenga estanqueidad y logre confort, ¿no? Aun si el peso propio del edificio contrarresta la acción del viento y suponemos nulo el riesgo sísmico, intervendrán otros factores que no siempre son tenidos suficientemente en cuenta. ¿Cuáles son esos factores? Siempre actuarán por la propia naturaleza del material de la obra fuerzas riológicas de origen mecánico, térmico o hídrico. Cuando hablamos de fuerzas riológicas, estamos hablando de una rama de la física que estudia la deformación y el fluir de la materia, es decir, cómo se comporta. ¿Por qué algún mampuesto hay que mojarlo y a otro no? Es decir, los dos absorben la misma cantidad de agua. Estudiar estas cuestiones hacen a los aspectos riológicos de los materiales y es muy importante tenerlos en cuenta. Los movimientos, sea de origen mecánico, térmico o hídrico, afectan las relaciones entre los componentes, atentando contra la integridad de la obra. ¿Cómo obtener el monolitismo? Bueno, por las trabas o aparejos, es decir, un poquito habíamos hablado antes de cómo debían de alguna manera posicionarse los mampuestos y cómo generar las trabas. Vamos a ver algunas reglas más que se tienen que cumplir sí o sí. No solo por las trabas y aparejos, sino también por la adherencia entre mortero y mampuesto. Es decir, un muro puede estar muy bien trabado, pero si el mampuesto no adhirió, es decir, estos mampuestos van a estar todos sueltos y yo no he conseguido el monolitismo y no he conseguido de alguna manera esta piedra artificial de la que hablábamos antes. Por el encadenado de los elementos, es decir, ya hemos dicho, yo tengo que sí o sí enmarcar y encadenar todos los elementos para que puedan contrarrestar los esfuerzos horizontales. Por el tamaño de los mampuestos, no es lo mismo que los mampuestos sean chicos que sean grandes, es decir, mientras más chicos sean, más fáciles de pegar y voy a lograr tener un monolitismo mayor. Trabas o aparejos. Existen reglas inherentes a la albañilería que fijan ciertos requisitos básicos a la disposición de los mampuestos. Están orientadas a obtener el máximo monolitismo posible, evitando las consecuencias de la aparición de tensiones no deseadas en los muros mediante una cierta disposición de los mampuestos. Sus objetivos consisten en conferirle resistencia a la tracción, es decir, la mampostería por sí sola no va a poder resistir, pero si encima no está trabada, menos va a poder ofrecer resistencia a la tracción. Entonces, mientras mejor trabada esté, la resistencia a la tracción será mayor. Aunque por la zona sísmica yo tenga que encadenar en algunos casos. Evitar en lo posible la aparición de esfuerzos distintos a los de compresión, y esto ya lo vamos a ver. La horizontalidad de las hiladas, por ejemplo, me va a garantizar que siempre los mampuestos estén trabajando solamente a la compresión y no se generen otro tipo de movimientos indeseados
donde empiezan a aparecer esfuerzos diferentes a la compresión. Fíjate acá en el caso del deslizamiento de una de las hiladas con otras. Eso no me puede pasar. Entonces las hiladas deben ser horizontales. Vos decís, bueno, pero ¿por qué aclarar esto? Es obvio. Bueno, es importante no solo ir teniendo en cuenta la ejecución y los niveles. Fíjate que para ejecutar el muro se van poniendo hilos para ir elevando la mampostería, pero también a veces a partir de algunos, y es muy común verlo, vos fíjate en los muros medianeros a veces, hay un techo que es, hablando de, y volviendo un poquito al tema de la clase anterior, la envolvente superior es a dos aguas y entonces después el plano sigue todo en la mampostería inclinada porque la planta baja tiene el mampuesto, digamos, está conformado con una mampostería, digamos, que tiene un techo a dos aguas. Y entonces todo el plano sigue después con ladrillos en esa dirección. De esa manera se producen juntas horizontales, ¿sí? Y que pueden producir deslizamientos. La alternancia de juntas verticales, la no coincidencia de las juntas verticales en las hiladas también es fundamental. Fíjate el gráfico de abajo. ¿Para qué? Para que hace que las tracciones longitudinales sean resistidas por corte en el mortero de asiento. Y que la resistencia al corte de los mampuestos se oponga también a asentamientos diferenciales. Las juntas horizontales deben ser pasantes de lado a lado, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Juntas pasantes de lado a lado del muro para evitar la inclinación del plano de asiento por asentamientos diferenciales del mortero. Estos pueden producirse por retracción y aplastamiento de las juntas transversales al muro. Fíjate esto que en el gráfico de abajo, que es con ladrillos comunes cuando se quiere generar un muro de 20, ¿sí? Y allá antes de que pasara lo de Caucete esto se usaba muchísimo, muchísimas construcciones están hechas con este tipo de trabas. Bueno, es decir, esto se eliminó, ya no se puede utilizar esto y tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que no se produzca la retracción y aplastamiento de las juntas transversales al muro, y entonces fíjate cómo en este muro de 20 la junta que no es pasante de lado a lado puede producirnos este tipo de situaciones problemáticas. Adherencia entre mortero y mampuesto. Bueno, se trata de obtener la adherencia. ¿Para qué? Para mejorar la resistencia al deslizamiento entre ellos, para obtener una relativa resistencia a la tracción. ¿Sí? La adherencia entre el mortero y el mampuesto se relaciona con la calidad del mortero de asiento, la humedad del mampuesto al momento de colocarlo. Es fundamental esto. A algunos se los mojará, a otros no. Fíjate que no es lo mismo, y esto tiene que ver con lo que hablábamos de la reología, ¿no? Es decir, no es lo mismo mojar un ladrillo común. Al ladrillo común lo voy a tener que mojar sí o sí, si no me va a absorber todo el agua del mortero y no se va a pegar. Y en el caso del bloque cementicio, si lo mojas, después se va a producir seguramente cuando este se retraiga, porque se dilatan muchísimo al mojarlos, una cantidad de fisuras en el revoque porque el mampuesto se ha retraído. La manera de asentar o colocar cada mampuesto. Las juntas. Como los morteros ven reducido su volumen con la pérdida por evaporación del agua de amasado, las juntas demasiado gruesas incrementan el efecto producido por la retracción y el aplastamiento. Juntas demasiado delgadas disminuirían la trabajabilidad y el asiento homogéneo de los mampuestos. O sea, vos fíjate, será lo mismo asentar un bloque cementicio, un bloque cerámico, por ejemplo, industrializado de caras perfectas que un ladrillo común. ¿Son perfectas las caras del ladrillo común? En ese caso yo voy a necesitar más mezcla que con el cerámico. Pero si yo abuso de la cantidad de mezcla, las juntas demasiado gruesas, recordá, van a incrementar el efecto producido por la retracción y el aplastamiento. Imagínate también en el caso de los bloques cementicios por el propio peso, ¿no? Esto del aplastamiento es algo que tengo que tener en cuenta. Modo de colocar los mampuestos.
Modo de asentar el mampuesto es importante para lograr la cohesión entre mortero y mampuesto. Se deben colocar los ladrillos en un movimiento único. Por eso se llaman mampuestos, porque los mampostos lo pongo con la mano, ¿no? En un movimiento único de deslizamiento apretando el mortero, sin golpes sobre la mampostería hasta haberse obtenido el endurecimiento del mortero. Es muy común ver en la obra que el operario coloca el mampuesto y después le pega con el cabo de la cuchara de albañil y le pega varios golpecitos para acomodarlo. Esos golpes lo que hacen o lo que pueden provocar, por ejemplo, es que verdaderamente no se produzca como corresponde la adherencia del mortero con el mampuesto. Acá tenés el lecho del mortero de asiento y de alguna manera al operario mampostando en un único movimiento y sin golpear con la cuchara. Cuando los mampuestos sean más pequeños con relación, la mampostería esta será más homogénea y monolítica, porque mampuestos pequeños dispersarán sus movimientos diferenciales en gran cantidad de juntas. Mampuestos de gran tamaño concentrarán sus movimientos reológicos en una escasa cantidad de juntas. Es decir, mientras más pequeño, mejor el mampuesto para lograr el monolitismo. Acá tenés los bloques cementicios, cómo se van colocando. Fíjate cómo se coloca la mezcla en la junta horizontal, ¿sí? Y cómo no se pone en los bordes del bloque en el sentido transversal para no producir puentes higrotérmicos de ningún tipo. Y acá tenés, por ejemplo, un bloque que está como de moda, que lo podés haber escuchado, que es el RETAC. Son enormes, creo que miden 50, bueno, acá 13 por 40 por 60. Es decir, sistema no portante en zona sísmica. Directamente en nuestra zona sísmica no lo podríamos estar usando, ¿no? Pero quizá lo hayas visto, no debiéramos, ¿no? Mientras más chico el mampuesto, te refuerzo, es mejor el monolitismo. Y acá llegamos al final, ¿sí? Hay muchas cosas que vas a aclarar sobre mamposterías cuando vos hagas la tabla y empieces a comparar los tres tipos de mampuestos que hemos puesto en esa tabla de comparaciones cualitativas. Muchas de estas preguntas las podrás, o algunas que te vayan quedando en el tintero a medida que yo he ido hablando, las podrás hacer a tus profesores asistentes a través del Classroom. Espero que no hayan sido tantas las dudas que te queden, pero seguramente que sí, sobre todo cuando empieces a hacer el cuadro. Permitime decir por qué termino con esto. Tiene un arquitecto que se llama Luis Barragán, quizá vos no lo hayas escuchado demasiado. Él decía, es un arquitecto mexicano, ya muerto, pero tiene estas obras bellísimas, hechas con muchísima mampostería, ¿no? Fíjate que es una obra más bien introvertida, ciega, donde el plano es fundamental, bastante diferente a lo que por ahí estamos acostumbrados a ver en los talleres cuando circulamos, ¿no? Donde todo es transparente, donde todo es independiente, donde todo está a la vista. Es decir, lo traigo a colación porque me parece muy interesante poder ver otros ejemplos. Es decir, se puede hacer cosas lindas también con mampostería y se puede hacer cosas muy interesantes. El tema es la creatividad. Recordemos siempre lo que vimos en el teórico anterior, ¿no? Esto de que la tecnología no viene a condicionar, sino viene a posibilitar. Y termino con una frase de Barragán que dice: cualquier trabajo de arquitectura que no sea capaz de expresar serenidad es precisamente un error. Por ello es un error reemplazar la protección de los muros con el uso incontenido de ventanales enormes, cosas que impera hoy. Luis Barragán. Nos vemos hasta la próxima clase y espero que se haya entendido y que haya sido lo más amigable posible.